Nosotros estamos, a propuesta de la compañera, dedicados al tema del nuevo cine de la década del 60. En Argentina hubo épocas en las que a este periodo de la década del 60 se le llamó nuevo cine, pero también algunos historiadores y críticos cinematográficos le han olvidado el nombre de nuevo cine, que hace referencia a, yo qué sé, al cine Manovo, al nuevo cine del tercer mundo, el cine cubano, todo lo que vimos, por el cine de la generación del 60, que no es muy feliz porque la generación del 60 tiene distintas etapas y tiene un golpe de Estado en el medio, ¿no? 1966. Y después tiene un golpe de Estado al final, en el 76. Yo creo que más que generación del 60 es una generación. eh, Ahora vamos a ver las características, pero deja atrás un periodo que se llama clásico y empieza a tomar elementos de la cinematografía más vanguardistas, más innovadoras, como podían ser la del neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague, ¿no? Pero a la vez, coexistiendo con esa corriente, con esa ola, aparece un cine documental que podría eh, estrechamente relacionarse con el nuevo cine latinoamericano, el de Cuba o el que vimos sobre Uruguay. Este, y quizás que la figura más importante, que ya la hemos citado, que es la de Fernando Birri, y después quizás al final la de Solanas y Getino eh, en el último periodo. También vamos a citar a Glazer, que era otro documentalista. Pero podríamos decir que Nuevo Cine y Generación del 60 son dos nombres para el mismo fenómeno, pero que hablan de esas dos corrientes. ¿Se entiende? Una, la de el cine quizás que pretende, bueno, eh, un público amplio de salas comerciales, pero que no se asocia al cine comercial, que aspira, por ejemplo, a los grandes premios, ¿no? De Venecia o de Cannes. Y a la vez un cine documental que habla de estos periodos de conflictividad, ¿sí? Sobre todo a partir del golpe del 66, este, del golpe, bueno, el golpe que le hacen a Perón también, y del último golpe del 76. Es una época de golpes, ¿sí? Sería la generación del 60 o la generación de los golpes. Pero es un cine moderno también, porque no solamente eh, adopta elementos de la Nouvelle Vague o del neorrealismo italiano, ¿sí? Sino que también se vuelve experimental. ¿Sí? Este, ya lo vamos a ver eso. Yo traje una pequeña cronología para entender en qué época estamos. Y estamos en Argentina, a ver si lo voy a poner más grande, 1943. Fíjense este dato que es importante. Estados Unidos sanciona a Argentina por su neutralidad en en la Segunda Guerra Mundial. Y se queda sin película virgen. Y México pasa a ser el primer productor de películas en español, cuando antes era Argentina. ¿Sí? Es decir, que lo que se llama el cine clásico argentino venía eh, con una época de gran producción, ¿sí? De gran número de producción, obviamente que con un lenguaje más clásico. Pero esa sanción que le impone Estados Unidos a Argentina eh, le da digamos, como quien dice, el lugar de puntero a México, que se transforma en primer productor de películas en español.
Después viene la presidencia de Perón, del 46 al 55, donde se adoptan medidas proteccionistas que lograron revitalizar la producción cinematográfica argentina. Y esas medidas proteccionistas, ¿sí? Van a tener, según los vaivenes de la historia política argentina, para adelante y para atrás, ¿sí? Es decir, va a haber épocas como esta de Perón con protección a la industria argentina, cinematográfica nacional, y momentos en que se realiza todo lo contrario, ¿no? De apertura y digamos, menosprecio de la producción nacional. En el año 50 se producían 58 películas al año. ¿Ok? 58 películas al año es un número importante, bastante importante. Luego viene la crisis de la producción tras el golpe del 55. Es el fin del proteccionismo, crisis de los grandes estudios que caracterizaba el cine de ese periodo anterior, ¿sí? Es lo que se llama el fin del periodo clásico, de los estudios sobre todo. En la década del 40, del 50, ¿sí? Es la época de las producciones en los grandes estudios. Pero esto se termina tras el golpe de Estado del 55 y el fin del proteccionismo. En el 57 surge la creación del Instituto Nacional de Cinematografía y va a tomar diferentes nombres a lo largo de justamente de este periodo, ¿no? Creo que en el 66, con Onganía, este instituto se transforma en secretaría, es decir, pasa de una órbita a otra, de cultura pasa a turismo. Bueno, imagínense que en esos pasajes hay reducción de presupuesto, ¿no? ¿Verdad? En el 57 se alcanza a 15 estrenos, si en el 55, en el 50 había 58 estrenos nacionales, en el 57 hay 15. El número ha descendido totalmente. En el 58 se toma la forma de Instituto Nacional de Cinematografía, que a diferencia de las experiencias anteriores, era estatal. Y después, otra fecha importante en el 66, golpe de Estado militar e inicio del gobierno de Onganía, donde aparece un periodo de censura, ¿sí? El instituto, si no me equivoco, es quien regula y prohíbe películas o estimula ciertas películas y otras no. Y creo que también marca la edad apta para el público, ¿sí? Que va a ir también a cargo de ese instituto. Agudización de la censura, y quizás con esta agudización de la censura nos hable también de, bueno, un cine que tiene que tomar ciertos caminos para poder exhibirse. Uno de los caminos es cambiarse el nombre, usar nombres falsos, seudónimos, etc. Después, en el 76 es el siguiente golpe de Estado, ¿sí? Y es el fin de esta época, ¿sí? Es decir, que esta época la podemos situar entre lo que los argentinos llaman la generación del 60, sería una época que va entre fines del 50 y mediados del 70. Es una generación de una década bastante amplia, ¿sí? Y a partir de ahí, estas grandes figuras, estas grandes películas,
que ustedes pueden, hay muchísimas que se pueden ver en YouTube, muchísimas. Y yo ya las he puesto en la lista de reproducción que les compartí la vez pasada. Y a partir de ahí aparecen las comedias, ¿no? De Olmedo, Porcel y todo eso. El cine de comedia picaresca. En el 76 es la desaparición de Raimundo Gleiser, el documentalista. Y bueno, se exilian muchos protagonistas del cine. Lautaro Murúa es uno de los que se va, que es una figura clave. Lautaro Murúa, ustedes segurísimo que saben que era un actor, era director y también era de origen chileno, y una de las razones por las que a veces Lautaro Murúa no conseguía fondos y auspicios era por su calidad de extranjero chileno. Bueno, pero Lautaro Murúa finalmente se va a España y creo que hace algunas películas en España. Si no me equivoco, una segunda parte de una película muy conocida de Lautaro Murúa que se llama La Raulito, la segunda parte. Bien, esta es la época y el periodo del que vamos a charlar rápidamente y no vamos a citar. Fíjense, si en este periodo se producen 20, 30 películas por año, vamos a tocar 10, ¿sí? De un periodo de 20 años, o sea que es muy poco. Características que podemos marcar de este cine. Es un cine opuesto al cine comercial y obviamente que supera la etapa anterior del cine de los estudios, ¿verdad? Es opuesto al cine comercial, experimenta con técnicas cinematográficas no convencionales y repito, ahí está la influencia del neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague, como también de otras cinematografías de América Latina. Pero fundamentalmente piensen en la influencia del cine europeo. Hay una adhesión bastante fuerte al cine de autor, más que a la idea de una corriente, un movimiento, ¿sí? Aquí los realizadores, los protagonistas de esto, se aferran mucho más a la idea de autor, de cine de autor, que se relaciona con el concepto emitido por la Nouvelle Vague, y quizás mucho menos a la idea de una corriente, como podríamos sí observar en el cinema nuevo o en el cine del tercer mundo, el cine cubano, ¿sí? Técnicas no convencionales, influencia del neorrealismo, adhesión al cine de autor. Bien. Una de las figuras claves, la citamos en la clase pasada, es la de Fernando Birri. En esta foto lo veíamos fundando uno de los tantos institutos de formación cinematográfica que protagonizó Birri, acá junto con Gutiérrez Alea, con García Márquez en el medio y García Espinosa. Pero fíjense este informe que hace El País de Madrid sobre Fernando Birri. Que siga la música. Una pequeña revolución en la visión de un país o de la realidad de un país que señalaba la carencia típica del subdesarrollo
para de alguna manera contribuir a cambiar esa realidad. Puerto del Norte, las aguas. ¿Y de ahí en qué quedamos? A mí que me va bien puro disco nada más, ¿ha visto, viejo? ¡Qué bárbaro! Se reúne el cine argentino, declaran que Los Inundados es una película indigna de representar el cine nacional en el extranjero y mucho menos en el Festival de Cannes. Aquí he pasado toda mi vida. No sé lo que me pasa. Hasta luego. Aquello sí que era vida. Ahora vaya a saber para cuándo será la otra inundación. Los militares se han apoderado de todo el país. Allende se pone un casco y prepara su fusil. Resuena el estruendo de las primeras bombas. El presidente habla por radio por última vez. Bien, en ese Instituto de Cine de Santa Fe, ¿sí? Es que es una de las primeras escuelas de cine en América Latina, ¿no? ¿Verdad? Es algo muy destacado, es que realiza esta película, Tire Die, que es un documental que realiza junto con los alumnos que estudian cine con él, ¿sí? Y es la película, una película que habla de la pobreza en esa región, en esa zona, y que obviamente el tire 10 son los niños que van a pedir que alguien, que les tiren monedas de los trenes que pasan, ¿no? Y es además también un documental donde las personas que aparecen, ¿sí? Son protagonistas, es decir, hablan, se expresan, dicen lo que quieren decir. Son nuevas modalidades, podríamos. Y bueno, este inicio del documental no es un inicio del documental, lo que quiero decir es que es la apertura de una ventana hacia el cine documental. Y estamos hablando del año 60. Obviamente que esto se relaciona con los documentales que podíamos encontrar en Brasil o en Cuba o en México o en otras partes de América Latina. Bueno, y que los va a ver también, no en el 60, pero un poquito más adelante en Uruguay. Así que esto es como un dato importante, ¿no? Esta corriente documental que va a estar presente durante toda la década del 60 hasta entrado en la década del 70. Pero quizás este cine que potencia el concepto de autor, que se identifica más con el cine europeo, comienza con justamente una película de Lautaro Murúa, Junco. Esta es podríamos decir, hay otras películas, incluso un poquito antes del 60, pero vamos a destacar algunas. Junco es un maestro en una escuela rural, la protagoniza el mismo Lautaro Murúa, que en otras películas y en otras producciones Lautaro Murúa va a actuar no solamente como actor, también va a tener el papel de director de actores. La formación de Lautaro Murúa es en Chile, como les había dicho, en una escuela de teatro experimental, que viene a Argentina sabiendo que en Argentina se producen 50 películas por año, obviamente que no se iba a quedar en Chile. Y se va justamente a Argentina, un lugar que ya tiene una producción importantísima de películas. Otra película del autor Murúa es Alias Gardelito,
que es del año 61, y que bueno, que habla de este personaje que podría ocupar el lugar o digamos o tomar la posta que dejó Gardel, ¿no? Iba por distintos escenarios, climas, lugares en esa historia. Otra película, esta es del año 62, que creo que Junco la puse en la lista y alias Gardelito no, pero Dar la cara sí, también la incluí en la lista, aparece en YouTube para poder verla, ¿sí? Y es una película dirigida por Martínez Suárez, año 62. Otra película importante de esta época es el romance del Aniceto y la Francesca. Tiene un nombre mucho más largo. Juan José Estañaro es un fotógrafo muy importante en esta época y lo va a seguir siendo hasta finales de los 70. Bien, así que este es el romance de la Aniceto y la Francesca, que es de Leonardo Fabio. Vamos a ver el inicio para ver el clima que tiene la película. Este es el romance del Aniceto y la Francisca. De cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Bien. Vieron quién era el actor, me imagino, que ya se habrán dado cuenta, ¿no? Bien, tenemos entonces el romance de Aniceto, que es Federico Lupi, y la Francesca. María Banner. También está. Y hablar que, bueno, Fabio va a tener en esta época un papel importantísimo, en esta década, va a tener una buena producción cinematográfica. Esta película está en la lista de reproducción también, es una película corta de apenas 50 y pico de minutos, ¿sí? Yo les recomiendo que la vean a esta película. Es cortita, se puede ver rápidamente. Pero tiene una producción importantísima. Y su cinematografía tiene una muy fuerte personalidad.
ya de plano vieron cómo realizó algunos movimientos de cámara que son bastante novedosos o que le dan un ritmo y un clima a la película. Así que Leonardo Fabio es una de las, ya hablamos de Lautaro Murúa, Leonardo Fabio es otra de las figuras. Tenemos también Tute Cabrero, que es bueno, quizás junto con, a ver, Breve Cielo, sean como, las dos son, esta del 69. Y Tute Cabrero es del 68. ¿Quién eran los productores? De Raúl, Tute ¿se sabe? Cabrero es Yusid. Porque habían ya productoras grandes. ¿Cómo era el asunto que estaba armado? ¿O era cine nacional? Hay que distinguir, ¿no? A ver, Tute Cabrero es de Jusid del año 68 y Breve Cielo es del 69 y bueno, la dirección de Breve Cielo es, el nombre del director es Cohn. No me acuerdo el nombre de pila, creo que es David Cohn, ¿sí? Esta película tiene escenas que tiene escenas muy parecidas al cine de Antonioni, al cine francés, de Truffaut, ¿no? Está en la lista de reproducción, también se puede ver. Bueno, y acá tengo un fragmento de David José Cohn. Esta película está en la lista
Vieron que tiene la música de Piazzolla. No es una gran copia porque es una copia de una emisión de la TV pública. Hay películas que están, digamos, restauradas y que se pueden ver con buena calidad, otras que, bueno, son copias más viejas. A ver, esta es una escenita. A ver, de esta escenita. 103. ¿Quién sigue? Una botella de aceite de uva, ¿me da? Gracias. Paquito. Sí, tío. Traeme una botella de aceite de uva del estante. Bueno. Bien, y después tenemos esta película bastante extraña, Players vs. Ángeles Caídos, de un grupo liderado por Fisherman. Era una de las primeras películas de Fisherman, creo que junto con otro director que se llamaba Hugo de la Torre. Que es una historia como de dos bandas, los Players contra los Ángeles Caídos, dos bandas que luchan entre sí, compiten por ocupar un terreno, un territorio de la ciudad, en una ciudad que supuestamente no es Buenos Aires. Después tenemos otra película, la de Invasión de Santiago, que tienen, están basadas en textos de Borges y de Bioy Casares, con guión cinematográfico hecho por el director Hugo Santiago y Jorge Luis Borges. ¿Qué año es? Ahí va. Invasión es una película, si no me equivoco, a ver, del año 69. Del año 69. Obviamente que protagonizada por Lautaro Murúa, que era realmente como el actor estrella, ¿no?, de la mayoría de las producciones. Bien, y después tenemos Players vs. Ángeles Caídos, esto ya lo vimos. Heroína, ya acá entramos en la década del 70, otra película que se puede ver, que es dirigida por Raúl de la Torre. Les leo para los que no pueden ver: una mujer de familia tradicional traumatizada por el accidente que costó la vida a su hermano encara un tratamiento psiquiátrico. Es decir, que es una película más psicológica, enfocada en esos climas psicológicos y en esos aspectos. Después tenemos La Hora de los Hornos. Bueno, aquí en La Hora de los Hornos yo les dejé también para que vean un documental sobre, a ver si lo tengo por acá. L'air de Brassier, c'est un film qu'il naît pendant une dictature, pas la dernière, autre, qui était le général Onganía. Toutes les activités politiques, les centres d'étudiants, les cinémas, tout était interdit. Intervention partout. La censure était brutale. Et dans ce moment-là, notre petite révolution avait été dire c'est fini, on va faire un film avec la même liberté qu'un écrivain.
Porque toujours. Sí, o sea, para los que no pueden leer y no entendieron el francés de Fernando Solanas, lo que estaba explicando es que tanto que Getino viene del ámbito más de la escritura y el periodismo, ¿m? Y Fernando Solanas viene más del ámbito de la publicidad, ¿m? Y ambos se combinan para hacer este documental. Y está diciendo que lo que querían hacer era algo que llegara a sectores importantes del público y a la vez que tuviera una cierta libertad creativa. Si tu travailles dans un pays où il y a de la censure politique, après la censure économique, etc., des producteurs, tout ça, on arrive à faire des films que ni l'auteur ne reconnaît pas, le reconnaît après. Alors, on s'est dit avec mon copain Getino, nous ferons un film avec la même liberté de l'écrivain en face à l'œuvre, sans nous poser où on va montrer ce film. Ça, c'est un piège, nous avons dit. Si le film intéresse, les spectateurs, les gens, les citoyens iront n'importe où à voir le film. Et nous avons fait une expérience très intéressante. Dans cette époque de dictature, nous organisons des projections de courts-métrages latino-américains, de Jory Stevens, classiques du cinéma, en maisons particulières, dans les quartiers, petits salons de syndicats, bien entendu, sans donner information. Invitation particulière, mais venez du monde, parce qu'il n'y avait pas d'information. Intéressant parce qu'on a appris que quand existe un film ou n'importe quelle proposition culturelle de vrai intérêt qui sort de la norme, les citoyens traversent la cité tout entière pour aller le voir. Bien, la película se hizo en la década del 60, pero por motivos de censura, de prohibición, no se estrenó hasta el 73. ¿Sí? A ver, otra partecita por acá. 45, 50 minutos, pas plus. ¿Por qué le dio para hacer el cosa en francés? Porque el Instituto Lumière lo invitó para digitalizar todas sus películas y a cambio de recibir un donativo de la obra de Solanas, ¿sí? El Instituto Lumière en Francia es digamos que es como la Fundación Lumière, ¿no? Que es museo y cinemateca, ¿no? ¿Verdad? Y acá está haciendo simplemente una explicación de contexto de la película La Hora de los Hornos. Pero es interesante, ¿no? Porque acá cuenta en qué calidad de cine o de película trabajaban. Estaba diciendo que trabajaban en 16 milímetros, cuando las películas de estreno normales estaban en el formato de 35 milímetros. Es decir, eran producciones de bajo costo, ¿no? ¿Verdad? J'ai la bobine. Automatiquement, le public commençait à parler. Mais pas de le film. Le film était le détonnant pour parler de la situation. Ah non, oui, ça, parce que ça, il se passe hier. Et c'est extraordinaire. Nous avons commencé à valorer les moments présents. Ah, ahí va. Eso se refiere a cuando estrenaron la película, ¿no? Luego tenemos otra vez a Lautaro Murúa, que hace en esta época, en el 75, esta historia, no sé si la vieron ustedes, pero está buena la peli.
es un personaje de la hinchada de Boca que se viste de varón eh, y cuenta la historia, ¿no? Es una mujer que vivía casi en la calle, cuenta toda la historia de este personaje que protagoniza, si no me equivoco, ella es Marilina Ross, la cantante, ¿no? Y actúa muy bien en esta película, en la Raulito. Y dice, escuchaba una historia de Marilina Ross explicando que Lautaro Murúa no la quería a ella como actriz cuando la Raulito era un proyecto justamente de Marilina Ross. Pero cuenta que Marilina Ross le dijo a Lautaro Murúa: ¿qué pasa si me saco un diente que tengo, digamos, atornillado, ¿no? Una incrustación, ¿no? ¿Qué pasa si me lo saco y me parezco más a la Raulito? Y ahí Lautaro Murúa dice que entendió que ella, con la que podían combinar en la estética y en la intención. Lautaro Murúa quería hacer una película sobre la Raulito, este personaje, pero que no fuera una actriz disfrazada, sino que fuera un personaje realista. ¿Sí? Y ahí ya les dije que hay una segunda versión más adelante, que es del año 84, de Lautaro Murúa, también con Marilina Ross. Y bueno, finalmente es la década complicada. Esto es esto del año 73. Lautaro Murúa aparece en una lista de próximas ejecuciones de la Asociación Argentina de la AAA. ¿Sí? Que la AAA era un grupo anticomunista, y bueno, en la lista aparece Lautaro Murúa, y ya le empiezan a hacer atentados desde el 73 en adelante. Así que finalmente Lautaro Murúa se va. Y digamos que yo creo que estos exilios, la desaparición de Gleiser, aquí vemos a Raimundo Gleiser haciendo un documental. Gleiser comenzó su trabajo documental justamente con un trabajo sobre las Islas Malvinas. Todo este clima da el cierre a este periodo, ¿no? Entre el golpe militar, la censura, la persecución, la falta de financiación, obviamente que este periodo del autor cinematográfico va a desaparecer, y no se va a retomar hasta en finales de la década del 80, ¿no? La segunda mitad del 80.